Naranjo Nava se ha dedicado a la investigación en diversos temas como la historia económica, la filosofía política y las relaciones internacionales. El profesor Naranjo ha sido becario en Bridgewater College en Estados Unidos, la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, y en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es miembro de The Business History Collective y fundador de la Asociación Ecuatoriana de Historia Económica. Ha publicado extensamente en una variedad de temas en revistas de impacto mundial y regional. Tiene un PhD en Historia Económica, un Máster en Business Administration y un BA en Relaciones Internacionales y Filosofía. Fue escogido como el mejor investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Chimborazo en 2021 y desde el 2018 es el director del Grupo de Investigación, Razonamiento Crítico, Historia, Filosofía y Teoría Social. Sin más preámbulos, doctor Naranjo, le concedemos la palabra para que proceda con su disertación. Muchas gracias, Eduardo y Alex, a todos los amigos que están conectados, a los amigos también que están en el auditorio. Primero agradecerles por su presencia. Mi conferencia va en representación de la revista Chaquiñán, que es la revista oficial de la Facultad de Educación, con una investigación que fue publicada en el 2020 que se llama Principios Cristianos de la No Violencia, en conjunto con la doctora Kumanda Navas y el doctor Andrés Naranjo. Esta investigación surge de una controversia teórica que siempre sale a la luz y sale a veces con diferentes tintes y diferentes matices sobre cuál debe ser la influencia de la religión, y en este específicamente del cristianismo, en sistemas opresivos, en sistemas dictatoriales o en sistemas de corrupción moral. No, entonces, basado en esto, la investigación intenta recoger en principio algunas de las raíces de la filosofía de la no violencia por fuera del cristianismo. Y nos encontramos, pues, que la raíz o una de las raíces las encontramos, de hecho, en la India, en el sánscrito, en aquellos escritos que había utilizado Mahatma Gandhi para luego informarse y luego pues ser el líder de una de las revoluciones más conocidas, la independencia de la India, a partir de una revolución no violenta, ¿no? Debemos tomar en cuenta que a Gandhi le encantaba leer la Biblia, aunque él no era cristiano, sino era hindú. Le encantaba leer la Biblia pues por los matices pacíficos y de no violencia, que no es lo mismo que pacificidad, sino un activismo pacífico. Y empezamos por ahí. Gandhi, de hecho, toma uno de los pasajes del Nuevo Testamento, este pasaje de dar la otra mejilla, esta mejilla dada como una suerte de, Gandhi diría en principio, o sea, en una lectura cultural, como una suerte de idiotez, ¿no? Es decir, si alguien te sigue pegando, pues darás la otra mejilla para que te siga pegando. Pero Gandhi lo veía de otra forma. De hecho, Gandhi mencionaba que sigues dando la otra mejilla, no por un asunto de miedo y no por un asunto casi de irracionalidad, sino por un asunto de valentía. Dabas la otra mejilla entonces porque valientemente pues decías al opresor y mencionabas al opresor la verdad. Es decir, seguías denunciando cuál es la opresión y el sistema de opresión que está o fue construido en la cultura o en el país donde funcionaba. Entonces, Gandhi preponderaba la valentía, una valentía que corresponde a dejar de ser violento, pero valientemente seguir denunciando la verdad sobre la opresión, ¿no? Martin Luther King Jr., quien sería el líder de los derechos civiles en Estados Unidos en la década de los 60, pues que era además un lector también muy
muy efusivo de los escritos de Gandhi y de lo que había pasado en la India. Claro, hay que recordar que el doctor Martin Luther King Jr. era doctor en teología y luego se convirtió en pastor protestante en el norte. Luego, pues, viajaría hacia el sur, a Montgomery, en Alabama, y pues dentro de su iglesia, esto es lo que predicaría. De hecho, cogería la misma enseñanza de Mahatma Gandhi, pero le daría un cambio esencial. Y este cambio esencial es que no lo hacemos, o el cristianismo no lo hace por una suerte de valentía, es decir, dar la otra mejilla por una suerte de valentía, sino por amor. Es decir, amas, diría Martin Luther King Jr., amas tanto al opresor que estás dispuesto a seguir siendo vejado y a seguir siendo perseguido, pero por el mismo amor a seguir diciendo la verdad, ¿no? Y aquí me debo detener por un segundo para mencionar que tanto en el caso de Gandhi como en el caso de Martin Luther King Jr., la verdad se lo ve no como una cuestión subjetiva, no como una cuestión relativa, sino como una verdad absoluta. De hecho, Gandhi diría que Dios y la verdad son idénticos. Claro, debemos tomar en cuenta que Gandhi era panteísta, pero queda claro que Martin Luther King Jr. también pensaba en términos muy similares. Es decir, la verdad os hará libres, pero esa verdad hace una referencia directa al sujeto de la salvación, es decir, a Cristo como la encarnación de la verdad. Entonces Gandhi, aunque es panteísta, está pensando lo mismo que Martin Luther King Jr. en estos términos teóricos, a decir de que la verdad es absoluta y por ende, pues no estamos luchando en favor de la verdad. Ahora, la filosofía de la no violencia dentro del aspecto cultural de la India se lo ve dentro de dos vocablos, ¿no? Dos vocablos que vienen del sánscrito. De hecho, ahimsa, que es la no violencia, pero ahimsa significa más que eso, significa la ausencia del deseo de dañar a otros. Porque también, dirá Gandhi, uno puede dañar a otro sin el deseo de hacerlo. Uno podría decirlo casi inintencionalmente, pero has dañado a otro. Pero ahimsa es la ausencia del deseo de dañar a otros. Y claro, cuando tienes la ausencia del deseo, pues finalmente no corresponde a la acción de dañar a otros. Y el otro vocablo que sale del sánscrito es himsa, que es el daño, bueno, himsa se lo puede ver como el daño justificado, como el daño injustificado, pero sigue siendo el daño al otro, ¿no? No únicamente como una suerte de violencia, pues, violencia física, sino de violencia espiritual. De hecho, estos dos términos que vienen del sánscrito son términos espirituales, ¿no? Ahimsa, es decir, esta ausencia del deseo de dañar a otro, eh, finalmente se lo considera como el medio para llegar a la verdad, ¿sí? Es decir, como el medio para proteger la verdad. Y himsa, es decir, el daño, se lo consideraría como el medio para desproteger a la verdad o para proteger a la mentira, ¿sí? Ahora, comparado eso, es decir, las raíces teóricas de la India, de la filosofía de la no violencia, con las raíces teóricas del cristianismo, nos encontramos con varias diferencias. La primera diferencia es que la verdad, bueno, ya vista como un sujeto, pero la verdad no protegida en sí misma, sino que la verdad impuesta por la razón, no por el poder y no por la opresión. De hecho, en nuestro escrito hacemos un estudio muy profundo del diálogo que hay entre Poncio Pilato y Jesús. Es decir, cuando un Jesús ya está siendo juzgado, está a pocas horas de ser muerto, y el diálogo que lo recoge sobre todo el Evangelio de Juan es un diálogo portentoso, porque Poncio Pilato empieza preguntándole a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, ¿preguntas por tu propia cuenta
o porque otros te hablaron de mí? Esta respuesta es profunda porque revela la intencionalidad del opresor. Es decir, ¿realmente quieres saber la verdad? ¿O simplemente lo haces como una suerte de seguir la tradición cultural? Pero si realmente quieres saber la verdad, pues te lo voy a decir, ¿no? Si es que es una curiosidad honesta, te lo voy a decir. Bueno, Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Es decir, ¿acaso yo soy judío para meterme en estos asuntos que ustedes tienen? Y la respuesta de Jesús me parece a mí que es la más trascendental para poder entender la diferencia con las raíces de la India, de la filosofía de la no violencia. Jesús dice, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado. O sea, lo que Jesús está diciendo es que la verdad no se la impone, pero se la expone. Y estoy dispuesto a morir por ella, por exponer la verdad. Pero en ningún caso voy a imponerla porque mi reino no es de este mundo. ¿Sí? La diferencia esencial es que existe la encarnación principal del todopoder, visto como el sacrificio último, el sacrificio de la perfección por los imperfectos para protección de la verdad. ¿Sí? En el caso en el caso de la filosofía de la India, pues no te encuentras la encarnación de la perfección como sacrificio por los imperfectos, ¿no? Sino que te encuentras lo otro, es decir, simplemente la concepción de la verdad y protección de la misma. Entonces, esto nos ayuda a entender cómo cuando ya nos metemos directamente a la filosofía de la no violencia, puedes entender las bienaventuranzas, ¿no? Es el bienaventurado el pacificador, ¿no? Puedes entender también las últimas horas antes del juicio de Jesús con Poncio Pilatos, cuando finalmente van a agarrarlo y uno de sus discípulos, que termina siendo Pedro, agarra su espada y corta la oreja de uno de los alguaciles, pues rápidamente la reprensión de la no violencia, porque como lo había dicho a Pilato, esta no se la impone, sino que se la expone en el mismo término que estoy yo dispuesto a morir por exponer la verdad. Y sin resistencia por mi propia vida. Entonces, veremos en el relato como el mismo Jesús coge la oreja y la repone en el alguacil que fue a agarrar. Con todo este contexto, claro, ya podemos entender entonces cuando nos acercamos a uno de los textos con profundidad teológica y filosófica más trascendentes de nuestra cultura, que es el texto de la carta a los romanos, ¿no? En el capítulo 13 que menciona, pues todo el capítulo es un desarrollo sobre el sometimiento a las autoridades, pero el mismo Pablo escribe, nos sometemos a las autoridades porque facilitan lo bueno, premian lo bueno y persiguen lo malo. De acuerdo a John Piper, que es uno de los teólogos más respetados actualmente, que todavía sigue vivo, Piper dirá, bueno, esta es una declaración no para los romanos, o sea, no para la iglesia en Roma, sino para los romanos. Es decir, usted, señor de Roma, debe hacer lo bueno y le premiaremos, pero si hace lo malo, nos resistiremos. La resistencia nunca es violenta, obviamente, sino que es una resistencia en contra de la inmoralidad que pueda presentarse en un gobierno.
Ahora, el mismo Pablo desarrollará eh, eh, cuáles son estos, bueno, Pablo y otros de los autores como Daniel o el mismo Samuel, pues cuáles son estos principios por los cuales la filosofía de la no violencia encuentra sus raíces en el cristianismo. Cuando el gobierno prohíbe la adoración religiosa, es decir, nos encontramos como en el caso de Daniel, que la prohibición de la adoración religiosa, pues Daniel estaba dispuesto incluso a morir, ser echado, sus compañeros ser echado a los leones o ser echado a la hoguera, ¿sí? Por no permitirle adorar a Dios. Claro, cuando se requiere, este es un segundo principio, cuando se requiere matar la vida de un inocente. Esto lo vemos continuamente en pues, en todos los escritos bíblicos. Cuando se requiere la adoración de ídolos, es decir, cuando se impone una religión oficial. ¿Mm? Y claro, cuando los actos de inmoralidad, cuando se propagan y se imponen actos de inmoralidad. Entonces, encuentras ahí la justificación teórica para la resistencia. Me quedan pocos minutos y solo diré para terminar que si bien el cristianismo puede ser adoptado, adaptado y manipulado, sea para la violencia, sea incluso para versiones políticas o versiones incluso filosóficas, queda muy claro que cuando uno profundiza en sus escritos, los valores de la justicia está basado en la verdad. Es decir, la justicia no protege la mentira, sino la verdad. Y la verdad en sí misma representa la personificación de la deidad. Yo termino con eso. Eduardo, Alex, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, profesor Cristian Naranjo, por tan magistral disertación. Es inevitable formular algunas preguntas. Bueno, se han mencionado temas muy importantes, tratados que las personas deben tener en cuenta, ¿no? Cuando realmente se pretende conceptualizar la filosofía de la no violencia. Es inevitable en esa línea entonces formular preguntas con respecto a los mínimos de bienestar ciudadana, ¿no? Que hoy en día pues es el tema trillado en las conversaciones políticas, en todos los contextos que acontecen, ¿no? Específicamente refiriéndome a las olas de violencia que el país ha sido azotado. Y pues obviamente que uno podría pensar que ante tal situación uno podría responder con una no violencia. Sin embargo, en la literatura libertaria, pues, es también inevitable notar ciertos conceptos, como por ejemplo el principio de no agresión. Entonces, en ese contexto, profesor Naranjo, la pregunta va direccionada si la desobediencia civil, tal vez que usted ya lo había mencionado en su disertación, tiene que ver con el principio de no agresión. Sí, de hecho es la base, ¿no? Gracias, Eduardo, por la pregunta. Es la base del principio de no agresión, que luego se lo tomará como una base de la filosofía política del liberalismo clásico, ¿no? Y esto hay que ponerlo como entre comillas, porque ahora liberal es cualquiera, ¿no? Pero específicamente del liberalismo clásico. Y claro, y es la base también para pensar en teorías que saldrán mucho después, como la teoría de la guerra justa. La teoría de la guerra justa es que la inmoralidad ha crecido de tal forma que la única solución para pararla es la guerra. No hay otra solución, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico es el ejemplo del nazismo. El nazismo vista como una de las
de los regímenes social nacionalistas más perjudiciales que hemos visto en el siglo XX, ¿no? Con millones de muertos, de hecho se cuentan 6 millones de muertos, ¿no? Y la teoría de la guerra justa vista como pues el sentido de que la guerra contra el régimen nazi es justo porque si no lo hiciéramos, los resultados serían peores que el resultado de la misma guerra. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo, te encuentras que la filosofía de la no violencia es el fundamento del principio de no agresión, pero también es el mismo fundamento de que la agresión puede ser justificada única y exclusivamente cuando el resultado de no hacerlo es peor. Es decir, yo siempre pienso como también en el sistema policial o en el sistema militar, lo que hemos visto en muchos casos y muchas veces, ¿no? Que cuando están agrediendo a una persona, lo están a punto de asesinar, bueno, el policía tiene la opción de disparar o no disparar. Si no dispara, la persona víctima de la agresión va a morir. Si es que dispara, el que va a morir es el agresor. Sin embargo, el mismo hecho de disparar también refleja el hecho de la protección a la vida, y es la protección a la vida del inocente. Entonces, cuando proteges la vida del inocente, la guerra se convierte en una guerra justa. Pero, como lo he dicho antes, siempre protegiendo la verdad, no una mentira. ¿No? La guerra justa, como el principio de no violencia, protege la verdad, no la mentira. Eduardo. Muchas gracias, profesor Cristian Naranjo, por tal magistral respuesta. Es inevitable, obviamente, su presentación ha provocado bastantes inquietudes de los estudiantes. Hemos recibido algunas preguntas y considerando pues el asunto del tiempo que está a nuestro favor en este momento, me gustaría formularles. Tenemos una pregunta de un estudiante. Voy a dar lectura literalmente. En Mateo 26:52, Jesús dice, vuelve tu espada a su sitio. La pregunta es, ¿por qué todos los que tomen espada a espada perecerán? ¿Usted cree que esta frase forma parte de la filosofía de la no violencia a la que usted defiende junto a los principios cristianos? Sí, sí, sí. Es decir, el mismo diálogo que tiene Jesús con Poncio Pilato le dice, porque si mi reino fuera de esta tierra, mis ángeles estarían peleando por mí, quiere decir que la verdad no se la impone, peor a la fuerza, peor con violencia, sino que se la expone con amor. Como dirá como lo habíamos dicho, esta diferencia entre Martin Luther King Jr. y Gandhi, mientras Gandhi veía poner la otra mejilla como un acto de valentía, Martin Luther King Jr. lo veía como un acto de amor. Es decir, porque amo tanto a mi opresor, sigo diciéndole la verdad, porque deseo que mi opresor finalmente cambie. Y entonces nos revierte directamente al principio inicial, ¿no? El amor no solo a mi amigo, sino a mi enemigo. Y el amor al enemigo quiere decirle al opresor siempre la verdad, por amor, aunque me siga persiguiendo, aunque me siga bofeteando, aunque incluso mande o me mande a la muerte, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Naranjo, por la respuesta. Voy a proceder con la siguiente pregunta. ¿Considera usted que los principios cristianos y la filosofía de la no violencia en la actualidad erradican el alto grado de violencia social? Bueno, como estamos en teoría cristiana, la violencia social puede entenderse como la manifestación de la inmoralidad de la sociedad. Es decir, porque no nos dejan ser lo inmorales que queremos ser, vamos a ser violentos para seguir siendo inmorales. ¿Mm? Es decir, como nos han puesto restricciones
para nuestro comportamiento, voy a rebelarme en contra de estas restricciones porque sí quiero seguir viviendo en mi inmoralidad. Esto se refiere directamente a, por ejemplo, uno puede ver claramente los índices de corrupción en América Latina. Los países de América Latina nos encontramos en la última parte de la cola del índice de corrupción. Y nos encontramos que dentro de los 5 países más corruptos de América Latina está Venezuela. Entonces, la idea es que cuando la inmoralidad, y esto lo escribirá Pablo también, cuando la inmoralidad finalmente ha sobrepasado se ha llenado toda la esfera de la comunidad, cualquier restricción será respondida con violencia porque, como le he dicho, quiero seguir siendo inmoral, ¿no? Entonces, la violencia social actual, aunque bien la podríamos combatir con política, con economía o con otras reacciones casi superficiales, y ahí me referiría a Carvalho, este filósofo brasileño que pues, lo hemos conversado en días anteriores con ustedes. Finalmente son las estructuras culturales las que cambian las sociedades. Cuando una sociedad es más moral, la violencia disminuye. Entonces vemos que los índices de corrupción, los países que son menos corruptos, tienden a ser los países con menos violencia, porque no necesitan pues poner muchas restricciones porque la gente sabe cómo comportarse. Y sin embargo, pues nos encontramos en nuestros países y en nuestra región todo lo contrario. Los índices de corrupción, la malevolencia, la maldad ha sobrepasado ya cualquier restricción cultural que podamos ponerlo, ¿no? Muchísimas gracias por su respuesta, profesor Cristian Naranjo. Bueno, para la siguiente pregunta, me gustaría contextualizar un poco el asunto con el que se va a enmarcar. Sin antes, pues, recordarles, estimados compañeros, que el link de asistencia se encuentra en el chat para que procedan, por favor, a su correspondiente registro. Bueno, pasando a la pregunta, es inevitable, pues, pensar en las últimas líneas mencionadas, profesor Cristian Naranjo, con respecto al asunto de la verdad. Sobre todo porque hoy en día la verdad persiste en ser subjetivizada, relativizada. Es bastante difícil ponernos de acuerdo en un concepto cuando se está viviendo un fenómeno de deconstrucción al egocentrismo. Esta palabra, de hecho, es el enemigo de muchas ideologías. Y tal parece que es clara la situación, ¿no? De que realmente no podemos pedir respuestas al Leviatán con las palabras de Hobbes, podríamos hablar, ¿no? No en el sentido monárquico, sino en el sentido totalitario, tal vez de que el Estado pueda proteger en sí incluso hasta los deseos personales, ¿no? Los derechos que son los más básicos que Locke advocaba como vida, propiedad privada y libertad. Entonces, la última pregunta, profesor Cristian Naranjo, se enmarca la crisis carcelaria. Y bueno, la pregunta dice lo siguiente: ¿percibe que los principios cristianos de la no violencia son causa o efecto en la delicada situación social y carcelaria que vive actualmente el Ecuador? Pues ninguna de las dos, ninguna de las dos. La situación carcelaria es una situación que proviene de políticas de muchas décadas, ¿no? Es decir, y que corresponde a un sistema de justicia, por un lado, que ha permitido la corrupción dentro de su propio sistema de justicia, un sistema policial que también ha sido infiltrado y finalmente un sistema carcelario que no ha dado vista a la rehabilitación y a la reconformación de los reos para pues, su posterior reinicio en la sociedad. Los sistemas carcelarios en América Latina tienden a verse como sistemas pues, sistemas de castigo, que sí lo son, pero no únicamente sistemas de castigo, sino sistemas de rehabilitación. Es muy conocido el caso
de varias prisiones en Estados Unidos, donde la rehabilitación ha tomado varios enfoques, un enfoque religioso, sobre todo el cristianismo, un enfoque educativo con universidades que dan educación a los prisioneros y finalmente con incluso sistemas motivadores económicos. Este es el caso de la prisión de Angola, que era la prisión más espeluznante, más peligrosa de los Estados Unidos, y sin embargo en los últimos 15 años ha cambiado y se ha transformado de una forma tan sustancial que resulta que ahora es una de las prisiones que mayor aplauso y mayor reconocimiento tienen. Al mismo tiempo han encontrado sistemas religiosos, hay varias iglesias involucradas ahí evangelizando, de hecho muchos de los reos se han convertido en pastores. Por el otro lado, universidades que dan estudios de forma gratuita, y los reos estudian dentro de las prisiones y obtienen su título, y sistemas de producción, en este caso agrícola, cuyo retribución económica va directamente a los reos. Entonces tienes un sistema de transformación social muy fuerte que puede ayudarnos como ejemplo para pues, lo que significa la rehabilitación de un reo, ¿no? Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, profesor Cristian Naranjo, por sus respuestas. Realmente nos ha ayudado a aclarar muchísimas dudas que se enmarcan precisamente en esta filosofía que a breves rasgos es aparentemente fácil de entender, pero demanda mucha profundización. Muchísimas gracias, profesor Cristian Naranjo, por eso. Como punto